Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una hora con la historia con Don Pío Moa, una semana más aquí en Informa Radio. Don Pío, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, como siempre y directamente al grano, vamos antes, si le parece, a ver las reflexiones, a escuchar las reflexiones de esta semana en Más Historia en www.piomoa.es. Don Pío, ¿qué destacamos esta semana? Bueno, vamos a ver, esta semana ha salido a las librerías mi libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Y es un libro que constituye un planteamiento o un enfoque nuevo de esta guerra en tres sentidos. En primer lugar, lo plantea como choque entre tres ideologías europeas originadas en la Ilustración. En segundo lugar, como el fin de una gran era en la historia humana, comenzada 4 siglos y medio antes, con las exploraciones españolas, el cruce del Atlántico y el Pacífico. Y en tercer lugar, como versión desde la posición particular de España. Con respecto al último punto, la interpretación de la guerra que hoy predomina, que predomina absolutamente en nuestro país, es la versión anglosajona. Pese a que desde España, ya que permaneció neutral, podría haber surgido una versión algo menos interesada, porque lógicamente la anglosajona es interesada, todas lo son de un modo u otro, quiero decir que tienen una perspectiva particular, ¿no? Bueno, pero no ha surgido esa versión propiamente española, lo cual revela una decadencia intelectual de nuestra universidad, una decadencia que no precisa comentario. La neutralidad en la Segunda Guerra Mundial no fue la única gran hazaña del franquismo después de haber ganado la Guerra Civil. También lo fue la reconstrucción del país con las propias fuerzas, sin la decisiva deuda contraída por Europa Occidental con los ejércitos soviético y useño, y luego con las finanzas useñas de este país, ¿no? Y afrontando además la hostilidad de toda Europa, de casi todo el mundo. Pues bien, es decir, España pudo reconstruirse a pesar de estas tremendas dificultades, ¿no? Bueno, pues a pesar de que esto es un dato evidente, pues este inmenso logro ha pasado prácticamente inadvertido para los historiadores de cualquier tendencia. Y es fundamental. O sea, España tiene una posición muy particular dentro de Europa, precisamente por eso. Uno tiene que preguntarse a qué obedecía aquella malevolencia europea hacia un país también europeo que se había salvado de las atrocidades de una contienda que había puesto fin a la era europea. Bueno, pues precisamente esa malevolencia surge de haber permanecido neutral y estar libre de aquella abrumadora deuda moral, política y económica hacia USA y la Unión Soviética, claro. De manera indirecta, porque claro, siempre se olvida que el desembarco en Normandía tuvo lugar gracias, por una parte, a las victorias soviéticas y, por otra parte, a que era necesario para USA e Inglaterra pues desembarcar en el oeste europeo a fin de que no llegaran hasta allí los soviéticos. Y es notable que los gobiernos más hostiles a España fueran los escandinavos y Holanda, porque justamente fueron esos los países en que los nazis habían encontrado una mayor colaboración. Y fueron hostiles hasta apoyar hacia el final del franquismo, el terrorismo separatista en España, a la ETA, etcétera. Luego, otro tema muy importante otro enfoque muy importante es el de la guerra como conflicto, como choque, sí. como colisión entre tres ideologías. Generalmente, cuando se analiza la Segunda Guerra Mundial, se expone su relación
genética, en cierto modo, con la Primera Guerra Mundial. Como diciendo, es que la Guerra Mundial no terminó de manera adecuada, no terminó como debía ser para pacificar Europa. Es decir, se impusieron a Alemania demasiadas sanciones, se destruyó el imperio austrohúngaro, lo cual creó en el centro de Europa numerosos países conflictivos entre sí, etcétera, ¿no? Pero esto es un poco un enfoque superficial. Lo que importa es señalar que la Primera Guerra Mundial se dio fundamentalmente entre potencias liberales y parlamentarias. Claro. Y esto es importante señalarlo porque hay una cierta teoría de que entre países liberales y democráticos nunca ha habido guerras, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue precisamente una guerra entre ellos, ¿no? Aunque por entonces no todos eran democráticos, o sea, Alemania sí lo era, Francia también, Inglaterra no, etcétera, ¿no? En el sentido de que no tenían sufragio universal. Pero lo que realmente une, en cierta manera, a estas dos guerras es que la segunda fue un resultado, por una parte, de la crisis del liberalismo, por otra parte, del surgimiento del primer Estado comunista de la historia, la Unión Soviética, y que además este es un poco el resultado de una especie de guerra implícita entre estas dos ideologías, la liberal y la comunista, durante todo el siglo XIX, hasta desembocar, ya digo, en la Unión Soviética, y que a su vez la Unión Soviética pues profundizó la crisis del liberalismo debido a su potencia expansiva, a su potencia además subversiva en toda Europa. Por lo cual, muchos gobiernos tuvieron que prescindir de regímenes liberales para poder defenderse. Este fue un poco el origen de los fascismos, y sobre todo de los gobiernos un poco dictatoriales o muy conservadores que se impusieron en gran parte de Europa. Es decir, que aparecieron tres ideologías muy relacionadas unas con la otra, hostilmente relacionadas, ¿no? Liberalismo, comunismo y fascismos, sobre todo el nazismo, que tiene unas fuertes diferencias también con el fascismo italiano. Y estos, pues, este fue lo que dio el verdadero carácter a aquella guerra. Y por otra parte se olvida, o no se tiene generalmente en cuenta, el resultado final, que fue el derrumbe, por así decir, de Europa, ¿no? El fin de la era europea. Pudo haber sido un derrumbe momentáneo, pero hemos visto por los años que han transcurrido desde entonces que no, que es un derrumbe, un fin de una era pues que va para largo, que no se perciben hoy por hoy indicios de que esto vaya a cambiar, de que vaya a haber un renacimiento europeo o algo así. Se intenta por esa ideología de la unidad europea, etcétera, pero eso yo creo que no tiene mucho camino, lo está demostrando además con la guerra de Ucrania, ¿no? Entre otras cosas. Y finalmente a nosotros como españoles nos interesa especialmente esta cuestión porque España fue quien empezó la era europea, como he explicado en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Es decir, hasta aquella época no existía una historia del mundo, es decir, no había una interrelación, ni siquiera un conocimiento mínimamente claro entre diversas culturas, civilizaciones, etcétera, ¿no? No había comercio entre ellas, no había relación de ningún tipo, militar o como fuera, ¿no? Fueron estas exploraciones españolas, el descubrimiento de América, el cruce del Atlántico para ello, ¿no? Y del Pacífico, luego la primera vuelta al mundo. Y estas son además las hazañas navales más grandes de la historia humana, cosa que también se suele olvidar. Todo esto lo explico en Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Por lo cual este libro sobre la Segunda Guerra Mundial viene a ser un poco la coronación del otro, es decir, han pasado 4 siglos y medio y esto ha llegado a su fin, de una manera además muy considerable,
porque tengamos en cuenta, además, hechos como este, tan simple, pero que es muy importante. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la cuarta parte de la población del mundo era europea. Los europeos eran una cuarta parte del conjunto de la humanidad. Actualmente no llegan a ser la décima parte. Esto ya implica unas posibilidades, en general geopolíticas, pues muy reducidas. Aunque ya digo, nunca se sabe lo que puede venir. Es evidente que al terminar una era, comienza otra. Pero de esta otra que ha comenzado, que ha sido la Guerra Fría y otras cosas más, y lo que estamos ahora, que es ya distinto de la Guerra Fría, pues es una era nueva que no sabemos en qué dirección va a seguir, porque es un poco lo que pasa con los que, en fin, los que participaron en la guerra de los 30 años o de los 100 años. Desde luego no tenían la menor idea de que participaban en la guerra de los 100 años o los 30 años. Eso se ha sabido mucho después. Así que no sabemos, de momento, pues no sabemos o sea, qué caracterizará esta nueva era, que tienen unas características muy distintas de todo lo anterior. Entre ellas, por ejemplo, la energía nuclear, tanto pacífica como sobre todo militar, que ha dotado al ser humano de la capacidad de destruirse a sí mismo. Esto también es una cosa nueva y muy característica, ¿no? Porque como analizo en el libro, pues digamos que el desarrollo de la ciencia, de la razón, etcétera, que caracteriza precisamente la era europea, pues ha conducido a una situación paradójica en que es posible, digamos, que la humanidad se autodestruya. O sea, ha adquirido el poder científico y el poder técnico para tal cosa. Esto es un rasgo también históricamente nuevo. Tan nuevo como el marcado por las exploraciones españolas. Sí. Eso. Todos estos puntos los trato en el libro. El libro es un ensayo, tiene una primera parte en que analiza los grandes rasgos de la evolución militar del conflicto, otra parte en que examina las grandes políticas, porque claro, el desarrollo militar responde a unas políticas que son de dos tipos, las políticas que van cambiando según las circunstancias y los objetivos generales y fundamentales que son otra cosa. O sea que las políticas parciales tienden a supeditarse a la gran política, pero no siempre ocurre así, a menudo se contradicen, pero en todo caso lo esencial es siempre la gran política, tanto de Hitler como de Stalin, como de Churchill, como de Roosevelt, ¿no? Y este, ya digo, es un nuevo libro que yo lo considero muy importante. Espero que dé lugar a polémica porque es un enfoque realmente nuevo. Y bueno, vamos a ver, me permito recomendarlo a nuestros oyentes, ¿no? Don Pío, luego hay que recordar que el martes 16 en el CEU estaremos junto con Luis Togoes, Juan Carlos Girauta, José Manuel Espeleta, Ramón Tamames, hablando del PSOE. Sí, bueno, el PSOE. De su historia. Un problema con el PSOE, ya lo decía Julián Marías, es que tiene una visión negativa de la historia de España. Y esto el PSOE ha sido uno de los principales difusores de la leyenda negra sobre España. Y es un partido que tiene una historia que no es leyenda, que es real, una historia verdaderamente criminal. O sea, llena o sea, en que la mentira y la falsedad y el crimen han sido constantes en su historia. Y eso es algo que se puede documentar adecuadamente, no como la leyenda negra que descansa en gran medida en infundios, ¿no? Así es. Hay un poco en relación con esto, hay un problema que ha surgido ahora y es sobre la anglomanía que preside, parece, todo en España, ¿no? O sea, Felipe VI preside hablando en inglés
un Rule of Law Digital Center Madrid, y en él la entrega del premio World Peace and Liberty, de las medallas de honor Ruth Bader Ginsburg y World Jurist Association. Bueno, esta Ginsburg fue una destacada abortista y homosexista. Felipe educa a la princesa heredera en inglés y en gales y hace ostentación de su relación intensa y subordinada con la familia real inglesa. Subordinada porque esta familia es la de Gibraltar. Pienso que quizá él crea que estas cosas son modernas y progresistas o que no tienen mayor relevancia. Bueno, como creyeron cosas similares su abuelo y su bisabuelo. Su abuelo, educado también en Inglaterra y muy anglómano, pues perdió el trono precisamente por esa anglomanía hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, como hemos analizado en otros episodios de esta serie, ¿no? Y su bisabuelo, Alfonso XIII, pues perdió el trono también, precisamente por hacer políticas de poco fondo, ¿no? O sea que al final resultó que estas cosas sí tienen importancia. Obsérvese además que estas ceremonias jurídicas, en las que el inglés es la lengua oficial con pretensiones universalistas, tienen lugar en momentos en que los países presuntamente representantes de la libertad y la dignidad culminan en Ucrania una carrera ya larga de invasiones, provocación de guerras civiles y agresiones que llevan causadas millones de víctimas en Irak, Afganistán, Siria o Libia, todas en nombre de la democracia y de los derechos humanos. Yo creo que el rey y sus asesores deberían reflexionar seriamente sobre estas cuestiones, porque evidentemente España se libró de la Primera y la Segunda Guerra Mundial mediante su política de neutralidad, y eso es lo que conviene en la actualidad. En relación con esto, precisamente por lo de Ucrania, pues he señalado pues un poco comparando a Rusia con España, ¿no? O sea, nosotros no tenemos conflictos con Rusia, tampoco tenemos ninguna razón para aliarnos con ella. O sea, por eso digo que España debe ser neutral, porque además sí tenemos conflictos con la OTAN y con los países dominantes de la OTAN, que invaden nuestro territorio y apoyan a una tiranía que nos amenaza. Bueno, pues hablando de Rusia, del conflicto cerca de 9 millones de ucranianos han abandonado el país según ACNUR. España alberga unos 170.000, pero el número mayor, cerca de 3 millones, se ha refugiado en Rusia. Después siguen los que se han ido a Polonia y a otros países. Pero el que el número mayor se haya refugiado en Rusia arroja mucha luz sobre el carácter de la guerra de Ucrania. Es decir, muchos han huido precisamente de la guerra civil que desataron los ucranianos en las zonas rusohablantes. Otro aspecto interesante, llamativo, es que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el PIB de Rusia había aumentado entre 2021 y 2023 en unos 300.000 millones de dólares. O sea, ha pasado de 1,7 billones españoles, no billones anglos, ¿no? O sea, un billón aquí es 1 millón de millones, no son 1.000 millones, ¿no? Que ha pasado de 1,7 billones a 2,06. Y eso pese a las sanciones. O sea, por comparación, el PIB de Alemania permanece estancado. Los de Inglaterra y Francia habrían sufrido un ligero descenso y el de Italia una subida también leve. El de España también está estancado en algo menos de 1,5 billones. Y hay que recordar que la deuda externa de Rusia es muy pequeña, mientras que la de España supera al propio PIB, Si España tuviera que pagar de golpe toda su deuda, eso obviamente no ocurrirá, pero como cosa especulativa podemos comentarlo, ¿no? Pues
Por supuesto, aunque no ocurra, España puede entrar en impago, ¿no? Lo que llaman default, a los listos, ¿no? El PIB español, en ese caso, si tuviera que devolver toda su deuda, se habría vuelto negativo. O sea, habría sido la ruina absoluta. Putin está acusado de ser un dictador, disimuladamente soviético, que persigue a la oposición, esto es cierto, que falsifica las elecciones, puede ser, pero no hay pruebas fehacientes de ello. Y en España, Zapatero, Rajoy y Sánchez han impuesto leyes claramente antidemocráticas, precisamente de estilo soviético, y tratan de imponer la cancelación, lo que llaman la cultura de la cancelación, que es la muerte civil a los discrepantes. No te meten en la cárcel, ni te matan, pero te aíslan por todas partes, te privan de cualquier ayuda y te dejan en eso, muerte civil. Eso que han intentado hacer conmigo, no lo han conseguido del todo, pero sí en buena parte. No obstante, en España, aunque con una democracia en declive, casi fallida, pues persisten más libertades de expresión y asociación que en Rusia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Rusia es en conjunto más pobre que España, pero es un país soberano y España no. Tiene una ciencia y una técnica de gran calidad, incluso espacial y propiamente rusas. España no tiene eso. Tiene su propio Internet, Google, redes, etcétera, equivalente a Google, redes, etcétera, todo en su propio idioma y sin apenas invasión del inglés en el espacio público. España en eso es dependiente por completo. Rusia es capaz de producir un armamento convencional tan refinado como el de la OTAN, como está demostrándolo. España depende totalmente de la OTAN. En cambio, Rusia mantiene y cultiva sus propias tradiciones culturales en literatura, música, pensamiento, etcétera, aunque adapten otras occidentales, claro, no están cerrados a ello, ¿no? Pero en España parece haber una decisión interna y externa de ir liquidando poco a poco la propia cultura y lengua, reduciéndolas al ámbito doméstico y de infraculturas. En el terreno cultural, que no en el político, Rusia puede ser un ejemplo a imitar, máxime teniendo en cuenta que, en definitiva, España ha creado un ámbito cultural muy amplio de más de 500 millones de hispanohablantes. En la guerra entre USA e Inglaterra, o sea, la OTAN y la Unión Europea contra Rusia, España no tiene, insisto, ningún conflicto con Rusia, mientras que está invadida y humillada por sus amigos y aliados, que son también amigos de la tiranía marroquí, que sigue amenazando la integridad de España después de haber invadido el Sáhara, que fue español. Y esta guerra es la gran ocasión para que cale en la sociedad la necesidad de recuperar la neutralidad, que fue su mejor política exterior en las dos guerras mundiales. Y hablando otra vez de la guerra mundial, pues he comentado un poco lo que fue la División Azul en el fin de Europa. Pues en el libro que he dicho, pues dedico algunos de la Segunda Guerra Mundial, el fin de la era europea, pues dedico algunos párrafos a la División Azul. España no participó oficialmente en aquella guerra, pero sí lo hizo en parte mediante los voluntarios de aquella división, que, bueno, es llamativo que esta división tenga más bibliografía que cualquier otra unidad de su estilo, cualquier otra división de aquella guerra, ¿no? Militarmente estuvo a la altura de las mejores divisiones en un frente de una dureza aterradora, frustró una de las grandes ofensivas soviéticas y no cometió las atrocidades que fueron tan frecuentes en todos los bandos enfrentados. Aunque técnicamente fue una división alemana, su motivación fue solo la lucha contra el comunismo, lo que llamaban devolver la visita a Stalin, completamente al margen de los demás designios de Hitler, que por supuesto los divisionarios ignoraban, el designio de ocupar Rusia y reducir a servidumbre a sus habitantes, ¿no? Las historias de aquella guerra apenas prestan atención a la no intervención de España, que en realidad fue muy significativa, y que tuvo en la División Azul un contrapunto también significativo. Y esto era importante, una visión de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista español, que no tiene por qué coincidir con el hoy dominante de anglosajón. En relación con esta cuestión cultural general,
Pues he puesto en el blog una sección llamada Pasarela de Capullos. Capullo es, según la Real Academia, una persona estúpida y molesta. Y ha añadido, dícese especialmente de los cosmopaletos anglómanos hispanos. O sea que no acabaríamos nunca, pero por señalar algunos, pues voy poniendo unos cuantos de ellos. Por ejemplo, I love this book project. I love this book. Este es un proyecto innova de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, de los capullazos de la Universidad Complutense. Menuda universidad tenemos. En inglés. Están desplazando el español en todo lo que pueden. Luego impresiona la cantidad de españoletes que se ponen nombres o seudónimos en inglés en las redes. Pondré 3 ejemplos entre cientos o miles. Un señor don Jorge Carrillo de Albornoz Torres, se llama en las redes Jordi Wild y tiene un Wild Project. Wildmente capullo, a la vista está. Un tal Víctor Domínguez se firma Wall Street Wolverine. Claro, eso, como aspira a Cosmopaleto, pues le parece que el nombre español queda solamente en paleto. Otro publica en YouTube, en español, con subtítulos en inglés, una Barcelona Memory. Madre mía. Soledad Puertolas, académica de la lengua, habla sobre el Spanglish. Dice, yo creo que la razón vital es mezcla, somos mezcla. O sea, sin duda, mezcla de capullismo con alguna otra cosa esta buena señora. O sea, que no hay que olvidar que parte implícita y fundamental del programa 2030, no 2030, eso 2030 es un anglicismo. En fin, es preferible decir 2030, que es como siempre se ha dicho en español, ¿no? Pues una parte fundamental es la generalización del inglés como lengua de hecho oficial en la política, la economía y la cultura en general. Otros ejemplos de capullos, vamos. Pues hay un señor ahí un fulano que se llama Alejandro Gómez Palomo y es de Córdoba, pues firma Palomo Spain, genderless fashion with an ethos that combines the dramatic spirits of the southern Spanish culture. O sea, moda sin género, con un una ética que combina el dramático espíritu del carácter del sur de España. Bueno, es dramático. Es muy dramático. Hay un profe de la Universidad de Huelva, que se llama Alejandro García San Juan, que dice luchar contra el más rancio nacionalismo español, prohibiendo el uso del término reconquista. Él prefiere el nacionalismo inglés y el islámico, que seguramente le parecen poco rancios, ¿no? Y así se presenta en Twitter como, en inglés, por supuesto, Professor of Medieval History at Uni Huelva, co-editor, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Menciono también en esta galería, en este desfile o pasarela, pues el Ramsés. Es un bar de lujo donde desarrollaban sus operaciones parlamentario-mafiosos socialistas Tito Berni. Bueno, pues Ramsés se publica como Eventos Lifestyle y todas sus indicaciones están en inglés. Lo recomienda El Español de Pedro J. Pedro J. y para colmo está en la Plaza de la Independencia de Madrid. Esto es un chiste. Tenemos, por ejemplo, un periódico, OK Diario, que tiene secciones como Lifestyle, Culty, Cool People, Wellness, y su vocabulario, como el de tantos, está plagado de low cost, look, crowdfunding, influencers, celebrities, runnings, happenings, etc. En un Spanglish aparatoso, ¿no? Y espantoso, ¿no? Es un periódico dedicado a corroer la lengua y la cultura española, como tantos. Lo dirige un fanático de todo lo inglés. Bueno,
he publicado una serie más de ellos porque es el nunca acabar, ¿no? Incluso un irlandés protestaba en una carta de esta invasión del inglés por todas partes, ¿no? Mencionando, por ejemplo, como en la Gran Vía, que es una calle icónica, como se suele decir ahora, ¿no? Es una calle típica, emblemática de Madrid, ¿no? O sea, de la capital de España. Pues la mayoría, el 60 o 65% de los establecimientos comerciales tienen o nombres en inglés o las indicaciones en inglés. Y yo recuerdo que tuve con un periodista, pues tuve no rifirrafe, pero casi, ¿no? Porque decía, bueno, vamos a ver, la gran mayoría de la gente que va por la Gran Vía son extranjeros. Así que por una cuestión comercial evidente, pues lo ponen en inglés. Claro, vamos a ver. España no es Turistolandia. Es España. Tiene su propia cultura y su propia lengua. Los propios turistas, cuando vienen aquí, se supone que vienen a España, pero algunos, como este irlandés que he mencionado, pues les choca y les molesta, ¿no? Este servilismo hacia el inglés, ¿no? Y por otra parte, en la Gran Vía, la inmensa mayoría de los que pasan por allí son españoles, incluso en el verano, cuando hay más turismo. Esto es así, pero aunque no fuera así, insisto, España no es Turistolandia. Bueno, pues en fin, con esto voy a terminar con un breve comentario sobre el pasado español, ¿no? La época buena española. Según Nietzsche, España quiso demasiado. Eso no deja de ser cierto, porque por muy bien organizado e internamente estable que esté un país como era España entonces, en relación con los demás que estaban internamente en continuas querellas y guerras civiles, ¿no? Pues aún así era imposible sostener indefinidamente el esfuerzo de contender, de luchar con Francia, que era entonces la mayor potencia material de Europa, con el Imperio Otomano, que era una potencia aún mayor, con los protestantes, con Inglaterra, los calvinistas holandeses, la piratería de casi todos ellos, más la de los magrebíes, y al mismo tiempo descubrir el mundo y conquistar u organizar partes importantes de él. Bueno, efectivamente, era imposible que esto siguiera indefinidamente, un momento de agotamiento. Todo se agota en la historia y en la vida, ¿no? Pues mirando a la actualidad, uno se pregunta si los españoles de hoy tienen algo en común con los del siglo XVI. Y sin embargo, muchos de ellos se atreven a mirar con desprecio a sus antepasados. Esto es típico también. En fin, con esto yo creo que podemos pasar al tema que nos ocupa hoy. Estábamos analizando algunos personajes de la transición. Sí, hemos examinado un poco el destino de 6 personajes. Y esto me baso en el libro La transición de cristal. Y vamos, en este libro, pues todavía, cuando lo publiqué, todavía estaba Juan Carlos en el poder, ¿no? Aunque fuera un poder limitado después de la Constitución. Desde el trono, por así decir, pues Juan Carlos ha asistido a los gobiernos de Arias, de Suárez, de González, de Aznar y de Rodríguez Zapatero. Hasta ahora, dice. Debido a que reina pero no gobierna, y a que sus atribuciones son poco definidas, su trayectoria política resulta más difícil de concretar, aunque hoy día se puede concretar a fondo. Se le llamaba el mejor embajador de España, el motor de la democracia, había abierto caminos a diversas políticas exteriores y a contactos comerciales, pero sobre todo habría pasado a la historia, como digo, como lo que llaman el motor del cambio. Al igual que muchos otros miembros de la clase política franquista, Juan Carlos percibía, mejor o peor, que el régimen se había agotado en su propio éxito y se imponía, por tanto, la homologación con el resto de Europa occidental. Él no diseñó la transición, es una tarea que seguramente superaba su formación intelectual y jurídica, pero su peso en la transición fue el decisivo, como el personaje más relevante. Sí. ¿Oye? Sí, perfectamente. Ah, sí, sí, había habido un pitido ahí, ¿eh? Sí. Sí.
como el personaje más relevante en aquel trance, ¿no? Ujú. Ningún otro habría podido influir como él y garantizar la reforma con una seguridad parecida y con menos riesgos y traumas. Y ello se debía precisamente a la posición que le había legado Franco. Y también parece claro que él deseaba asociar de forma indiscutible su nombre al cambio histórico. Probablemente fue por eso por lo que descartó la reforma de Fraga, porque Fraga tenía una personalidad muy potente que habría deslucido algo el papel regio, el papel de Juan Carlos. Torcuato, en cambio, estaba dispuesto a mantenerse en la sombra, y Suárez parecía un político de segundo orden, pero disponible, y como decía Torcuato, que al final resultó muy poco disponible, y por ello debió de producirse un conflicto de personalidades cuando Suárez, una vez que se sacudió la tutela de Torcuato, empezó a no informar ni a dejarse aconsejar por el rey como había hecho hasta entonces, asiduamente. Esto era para Juan Carlos una cosa difícil de soportar, sobre todo cuando la política de Suárez estaba comprometiendo los logros de los primeros tiempos y creando en el país una crispación peligrosa e innecesaria. La relación con Felipe González, en cambio, pues parece que marchó cada vez mejor, pese a la convicción republicana que expresó a veces González, y pese a la corrupción rampante, y pese también a la irrupción en el Poder Judicial para matar a Montesquieu. Según los críticos del rey, una explicación de ese buen trato entre ellos pues se encuentra precisamente en la corrupción. Aparte del entorno, por otra parte, Juan Carlos llegó a mostrar verdadera indignación por el hecho de haber sido espiado por los servicios secretos de Felipe González, ¿no? En manos de Felipe González entonces. Por otra parte, pues en el entorno de Juan Carlos, pues hubo pocos elementos ejemplares, ¿no? Empezando por Manuel Prado y Colón de Carvajal, su amigo íntimo y agente para relaciones delicadas, que era un empresario y diplomático que terminaría en la cárcel, acusado de apropiación indebida y de otros delitos. Estaba también relacionado con Prado y con el rey, pues el financiero Javier de la Rosa, que también iría a prisión. Este amagó amenazas al propio Juan Carlos, pero no le sirvieron de nada. Otros fueron los Albertos, amigos muy cercanos de Juan Carlos, que fueron a su vez condenados por delitos financieros, aunque lograron eludir la prisión. Otro caso destacado fue el de Mario Conde, que deseaba hacer carrera política en estrecha relación con Zarzuela y terminó conociendo el presidio. También se ha conocido, por ejemplo, una carta del rey a Shah de Persia pidiéndole 10 millones de dólares, teóricamente a favor de Suárez. Ciertos ambientes, un tanto licenciosos, frecuentados por el monarca, parecieron inapropiados al jefe de la Casa Real, a Sabino Fernández Campo, ¿no? Este aconsejaba al rey más sobriedad y al final lo que obtuvo fue el relevo. También había disgustado a Fernández Campos, a Sabino, que Juan Carlos se encargase su biografía oficiosa a un aristócrata apellidado Vilallonga, que era un conocido playboy y muy antifranquista impostado, ¿no? De pose. Un punto flaco del rey ha sido también su precaria fidelidad conyugal, que le expuso a algún intento de chantaje. Esto está escrito cuando todavía estaba como rey, cuando todavía no era emérito. Quizá no sea sorprendente que resultara mucho menos cordial el contacto del rey con el sucesor de González, con Aznar, que a él, Aznar, estas cosas no le gustaban, y también que luego se haya entendido mejor con Rodríguez Zapatero. O sea, Zapatero ganó las elecciones en 2004, explotando políticamente la mayor matanza terrorista ocurrida en Europa. Juan Carlos ha elogiado a Rodríguez como no lo había hecho con ninguno de los anteriores. Estas cosas son muy importantes y se olvidan. Dijo Juan Carlos de Zapatero: él sabe muy bien hacia qué dirección va y por qué, para qué hace las cosas.
tiene profundas convicciones, es un ser humano íntegro. Esto dice Juan Carlos de Zapatero. Es decir, Zapatero es el gobernante que en mayor medida ha legitimado a la ETA, que rescató a la ETA. El mismo Zapatero ha dicho que Juan Carlos estaba completamente de acuerdo con él, incluso presionó al PP para evitar que hiciera demasiada oposición a todas aquellos chanchullos que se llevaba con la ETA, ¿no? Y además, otra cosa de Zapatero es que ha vuelto inoperante la Constitución mediante hechos consumados, ¿no? O sea, lo que vino después con Sánchez es la conclusión lógica, ¿no? Pero sobre todo, Zapatero es el promotor de la llamada Ley de Memoria Histórica, que es una norma de corte totalitario, desvirtuándolo y consagrando la imagen de un Frente Popular Democrático, que es uno de los mayores fraudes históricos de que se tenga noticia, ¿no? Esta ley afecta de modo directo, además, a Juan Carlos, porque al deslegitimar al franquismo e intentar borrar sus huellas, le deslegitima a él mismo, cuya procedencia del franquismo no admite la menor duda. Rodríguez ha logrado la hazaña, una hazaña histórica a su modo, de hacer firmar al rey su propia ilegitimidad. Esto es muy interesante. Vamos a ver por qué. Aún con todo ello, la monarquía permanece también como una institución bien valorada, en contraste con casi todas las demás. Me refiero ante la opinión pública. En contraste, ya digo, con la justicia, con los políticos en general, etcétera, ¿no? Y la población suele ver la corona como un elemento moderador y de continuidad histórica. Se ha dicho que el rey es el único que podría acabar con la monarquía, como también lo hizo su abuelo Alfonso XIII. Y esta es un poco el fondo de la cuestión. O sea, hemos visto cómo terminaron los autores de la transición. O sea, Felipe González estuvo a punto de terminar en la cárcel, pero se salvó y se ha hecho millonario. Torcuato Fernández Miranda, pues murió muy pronto, probablemente amargado por el rumbo que seguía el país, no quiso votar la Constitución, etcétera. Suárez, pues, salió del poder entre insultos de casi todo el mundo, aunque luego, debido a sus desgracias personales, pues fue recuperado, por así decir, ¿no? Carrillo terminó expulsado de su propio partido y, sin embargo, al final homenajeado por todos, como vimos la vez pasada. Lo de Juan Carlos ha sido mucho peor. O sea, vamos, por resumir un poco las características de todos ellos, dice, el mejor de todos fue seguramente Torcuato Fernández Miranda, que diseñó la única transición consistente mediante reforma desde la legitimidad del franquismo y la asentó en la votación de las Cortes y en un sólido referéndum, desafiando además la huelga general y el boicot de los rupturistas, ¿no? Cometió el error de creer que Suárez, a quien le había dado todo, políticamente hablando, pues que iba a seguir su política, ¿no? Fue un error del que no fue culpable, pues nadie pudo prever el futuro, y menos el de sus sucesores, ¿no? Y una vez enemistado con Suárez, ya digo, pues no votó la Constitución, y consideraba que llevaba dentro varias bombas de relojería, y falleció enseguida. De Fraga se decía que fue sobresaliente en la primera época de la transición y precisamente el ser sobresaliente le valió el quedar relegado y contemplar cómo sus esfuerzos y avances en la reforma abonaban, desvirtuados, el campo a otros. Se ha dicho de él. Su poco, sin embargo, políticamente no tenía gran fondo y eso le empujó a traicionarse a sí mismo, imitando a Suárez, para quedar relegado a político regional con una línea cada vez más proseparatista. No es que lo fuera deliberadamente, pero estaba creando las condiciones. Igual que Pujol al principio no se pretendía separatista, decía que solo quería un poco de autonomía. ¿No? Que la utilizó, pues, ¿para qué? Pues para atacar la idea de España a fondo, ¿no?
Suárez pues fue un politiquillo de 3 al cuarto, sin talla de estadista, que tuvo la suerte de heredar una sociedad próspera, pacífica y reconciliada, y sobre eso emprendió maniobras peligrosas que condujeron a la destrucción de su partido, la UCD, que condujeron al mayor impulso al terrorismo y al separatismo, hasta provocar la intentona del 23F, de la cual fue máximo culpable, una cosa que nunca se dice, pero es así. Tuvo que dimitir en vísperas de la intentona, entre los denuestos de todo el mundo, y luego sus desgracias personales, como dije, pues crearon una oleada de simpatía sentimental. Y cuando murió, algunas encuestas en la universidad, en nuestra desastrosa universidad, demostraron que casi ningún joven recordaba medianamente quién era o qué había hecho. Y sigue ocultándose o desvirtuándose lo que realmente hizo, a cambio de lo cual su nombre pues lo han puesto al aeropuerto de Badajoz. No he mencionado a Calvo Sotelo, este era un anglómano servil que no logró recomponer su partido, la UCD, ni frenar el terrorismo, ni las tensiones disgregadoras, ni la crisis económica. No sabemos si habría alcanzado algún logro en estos campos, aunque afortunadamente pasó enseguida a la historia, ¿no? Fue el que abrió el que iba a abrir la verja de Gibraltar, cosa que hizo González, ¿no? Y González pues llegó anulando la victoria histórica de España en relación con Gibraltar en la ONU, proclamó a través de su lugarteniente Guerra la muerte de Montesquieu, es decir, la liquidación progresiva de la democracia, amparó una corrupción generalizada desde la confiscación de Rumasa, practicó el terrorismo de gobierno, dejó 3 millones de parados y se libró de la cárcel por muy poco. Estas cosas, soy un poco reiterativo, pero conviene tenerlas bien en cuenta, ¿no? Y probablemente se libró de la cárcel porque chantajeó con sacar a la luz las vergüenzas del monarca y provocar una crisis de todo el régimen parecida de otro modo a la que había llevado al 23F. Bueno, el caso de Carrillo también es diferente. Vio como siendo su partido el único que había luchado realmente contra el franquismo, pues los frutos le eran birlados limpiamente por un PSOE que no había hecho nada reseñable y había sido protegido desde antes de la transición por el propio régimen de Franco, que veía en él la posibilidad de un partido razonable, ¿no? Por cierto que esto pasó también con Primo de Rivera. El Partido Socialista, de una manera extraña, pues colaboró con la dictadura de Primo de Rivera y pareció que se había convertido en un partido razonable, o sea, digamos, civilizado, porque antes había sido uno de los más demagogos, ¿no? Bueno, pues Carrillo tuvo que aceptar la bandera, la monarquía, la economía de mercado y unas normas que su propia ideología marxista detestaba. El Partido Comunista entraba en crisis creciente, mientras que el PSOE se fortalecía, que además el PSOE fue muy ayudado desde todos los ángulos, incluida la extrema derecha alemana, que es también otra cosa a recordar, en el caso de Flick. Terminó Carrillo siendo excluido de su partido en 1985 y no vio, como hubiera deseado, el fusilamiento de Franco, pero sí en cambio el derrumbe del bloque comunista. Y sin embargo, no dejó de tener un fin triunfal. En su 90 cumpleaños, como dijimos ampliamente en la anterior sesión, pues representantes de casi todos los partidos, de los medios y el propio rey le homenajearon y le dieron además la satisfacción de retirar la retirada nocturna y alevosa de la estatua de Franco en Madrid. Bueno, no era el fusilamiento que le habría gustado, pero algo era algo. La farsa y el esperpento a que habían llevado la democracia aquellos partidos en aquel momento, ¿no? Así que Carrillo murió en olor de santidad democrática y en fin, ¿para qué hablar? Tengo algún recuerdo personal, o sea, de la COPE que me cortaron cuando quise recordar algunas cosas del asunto. Bueno, pues vamos a ver con Juan Carlos. Otra vez, volvemos a él. Nos quedan unos 5 minutos, don Pío. 5 minutos, sí. Bien. Bueno, pues este fue rebautizado agudamente por Jiménez de los Santos como Campechano I, porque precisamente Juan Carlos había presionado, maniobrado para echar a Jiménez de los Santos de la COPE. Bueno,
Cuando escribí La transición de Cristal, como digo, seguía siendo rey y había congeniado mucho con Suárez, porque eran muy parecidos, simpáticos, hábiles en el trato personal, pero frívolos, incultos, sin mucho sentido del Estado ni de la historia, aunque más por parte de Juan Carlos, que llegó a asustarse de los rumbos que Suárez imponía al Estado. Fue el motivo real del 23F. Personalmente, Juan Carlos era una persona corrupta, dado a las relaciones adulterinas, incluso con una ingenuidad, como el caso de Corina, ¿no? O sea, cayó en las redes de una pequeña aventurera que lo estafó todo lo que quiso, ¿no? Y él estaba como un adolescente, enamorado como un adolescente, parece ser. Y con ello perjudicó gravemente el prestigio de la monarquía. Se llevó luego bien con González, no tan bien con Aznar, como dije, y terminó firmando su propia ilegitimidad como en la Ley de Memoria Histórica. Parece que no se dio cuenta real del alcance de esa ley. Es una ley totalitaria que para Masinri proclama como víctimas democráticas a los chequistas y asesinos del Frente Popular y de la ETA, que pretende revertir lo que no lograron cuando la reforma de Torcuato, porque no hay que olvidar que cuando empezó la reforma con Torcuato, estos eran rupturistas, querían hacer lo que ya han hecho en parte, sin poder aplicarlo a fondo todavía, con la Ley de Memoria Democrática. Sí. Democrática, entre comillas. Uh-huh. El sentido de esa ley viene a ser la deslegitimación radical del franquismo, por lo que la monarquía, que lo debe todo a Franco, queda a su vez deslegitimada. Y viene a ser un golpe de Estado encubierto, hecho del que casi nadie ha querido darse cuenta. Uh-huh. Como casi nadie ha querido darse cuenta de que Zapatero estaba metido en colaboración con banda armada hasta el cuello. Desde entonces, la monarquía tiene una carga de ilegitimidad, cuyas consecuencias se van viendo progresivamente hasta el actual golpe de Estado permanente en que vive la nación, ¿no? Uh-huh. La doble corrupción económica y sexual de Juan Carlos le está castigando con la amenaza, además de su amante Corina, de llevarlo a los tribunales por amenazas. Y su hijo, pues claro, está muy necesitado de distanciarse abiertamente de su padre por la misma razón, que sigue sin ser suficiente, como nos recuerdan justamente Podemos y muchos otros, e implícitamente el doctor Sánchez. La monarquía viene de Franco. Uno, como la democracia, por otra parte. Uno, y es además tremendo que este rey, que fue, bueno, el motor de la democracia, el motor del cambio, el gran traidor de una nueva era a España, de reconciliación, y no sé, todas estas cosas que se han dicho, actualmente le han prácticamente prohibido, le han obligado a exiliarse, le han prohibido volver a España, cosa que no pueden prohibir a ningún ciudadano. Pero prácticamente está en esa situación, aunque venga de vez en cuando de un poco de extranjis, ¿no? Y además recibiendo insultos por parte además de otros tan corruptos como puede haber sido él. En fin, esta es una situación de farsa trágica, de farsa y de tragedia al mismo tiempo. Uno, claro, repasando todos estos, uno puede preguntarse cómo con políticos tan endebles el país no se ha hundido ya. La respuesta es que todos ellos han contado con la espléndida herencia del franquismo que todavía resiste y sobre la que deberá reconstruirse la democracia y la nación, porque no puede hacerse sobre otra base. Leo algunas objeciones a la transición señalando que se reforma lo que se quiere conservar, a la transición de Torcuato, y en cambio se demolió por completo el régimen anterior, por lo que la reforma habría sido un fraude desde el comienzo, y nada más lejos de la realidad. El franquismo no fue un régimen de partido único, insisto en ello, sino de 4 partidos unidos por un cierto catolicismo y por la autoridad de Franco. Pero el Vaticano II lo privó de cohesión y de futuro. A la muerte de Franco, ¿quiénes podrían mantener aquel régimen? Los carlistas, los falangistas, los monárquicos, muchos de los cuales siempre habían conspirado contra Franco, el episcopado que apoyaba a sus enemigos, incluidos comunistas y etarras. O sea, una carlistas divididos entre semitrotskistas y tradicionalistas, los falangistas, que había unos cuantos partidos y que todos ellos con muy poca fuerza, y que además el movimiento, que era propiamente la falange, pues había sido la base precisamente de Suárez, ¿no?
Pues basta plantear la cuestión en sus términos reales para entender la enorme habilidad y sentido histórico de la gran reforma de Torcuato, que ha sido en gran parte echada a perder por su aparente discípulo, que era Suárez, ¿no? Y por el rey, ¿no? Lo que era preciso conservar era la legitimidad del franquismo como base de la democracia. Pero ni Franco tuvo la culpa de que Juan Carlos le saliera un tan campechano, ni Torcuato de que Suárez resultara otro campechano, o de que más adelante Aznar se ciscase en un régimen al que le debían todo. Sí, sí. Se ciscase condenando el 18 de julio. Y hoy vivimos bajo un nuevo Frente Popular sin haber aprendido nada del anterior, y las cosas son así y solo pueden cambiarse a partir de su realidad. Pues con esto quizá podamos terminar. Pues don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a una hora con la historia en Informa Radio. De acuerdo, muy bien. Un abrazo para todos. Muy fuerte.